Bueno, vamos a hablar sobre qué es la Revolución de Mayo. Primero vamos a analizar un poco el término, ¿no? ¿Qué es revolución? ¿A qué se denomina revolución? Y la revolución es un cambio abrupto en una sociedad, en un momento determinado, que cambia rotundamente con el paradigma, ¿sí? En el cual se está inserto en ese momento. En este caso vivíamos en una sociedad monárquica, ¿sí? Gobernada por un rey, en donde ese rey tenía el poder supremo eh, frente a todos sus súbditos, tanto en la península ibérica, lo que hoy conocemos como el territorio español, y en el continente americano, que era la colonia de este monarca, ¿sí? El término revolución es un término que fue aplicado a lo largo de la historia en distintos momentos, ¿sí? Pero que todos denotan un cambio en las estructuras. Por ejemplo, cuando hablamos de la revolución neolítica, es un momento en el cual la sociedad, la humanidad, cambió de una forma a otra de vida, ¿sí? De ser nómades pasamos a ser sedentarios, de vivir en cuevas pasamos a vivir en aldeas y en pequeñas chozas. Entonces a eso se lo denominó revolución. ¿Cuántas revoluciones podemos encontrar a lo largo de la historia de la humanidad? Pocas, ¿sí? Otra de las grandes revoluciones fue el cambio en el mundo del trabajo, ¿sí? Que fue la revolución industrial. En tercer lugar llega la Revolución Francesa, que es esta revolución que va a sentar las bases para lo que es la Revolución de Mayo. Y finalmente, esa revolución de lo que se llamaron las ideas cambia, ¿sí? A la sociedad y cambia el pensamiento de la sociedad, en donde ésta deja de tener como eje central, digamos, la monarquía y empieza a mirar y a cuestionar las relaciones de poder que se estaban dando hasta ese momento. En ese contexto histórico mundial, ¿no? De revolución, en el cual la francesa y la industrial están muy unidas y enmarcan, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo que va a ser la revolución de Mayo, llega a nuestro continente un poco este cambio en el paradigma. En primer lugar tenemos a Fernando VII, que es apresado por Napoleón Bonaparte, ¿sí? Es tomado prisionero por los franceses y por ende el poder en España queda vacante, queda vacío, ¿sí? Hay lo que se llama una acefalía de poder, ¿sí? El poder queda acéfalo, o sea, quiere decir que queda sin cabeza, no hay alguien que represente el poder eh, estrictamente en una persona. ¿Por qué? Porque esta persona está siendo prisionera justamente de Napoleón Bonaparte en un plan que tenía de conquistar el mundo, ¿sí? De volver a armar lo que había sido un poco el Imperio Romano, ¿sí? Este es como la idea a grandes rasgos que tenía Napoleón. En esa empresa ambiciosa que tiene Napoleón, llega a invadir a España y toma prisionero al rey de España. A nuestro territorio empiezan a llegar estas noticias, ¿sí? Y acá se empiezan a replantear los americanos este nuevo poder, podríamos decir, que está vacante. Entonces, ¿qué hacer con esto? Para hablar de la Revolución de Mayo, tenemos que hacer referencia a los hechos que están ocurriendo en Europa, ¿sí? Más específicamente en la península ibérica. Hay una guerra entre España y Francia. Francia ha invadido el territorio español, ha encarcelado al rey, con lo cual ese rey en 1808 fue reemplazado por una junta, ¿sí? Representantes de las distintas regiones. Esa junta se encontraba en Sevilla, en el sur de España, y esa junta que era un gobierno legítimo, que era aceptado por América, por la colonia española, era aceptado, era reconocido, va a ser, por ejemplo, el que termine designando a Baltasar Hidalgo de Cisneros, el último virrey. Esa junta central, a principios de 1810, es disuelta por los ejércitos que avanzan de Francia hacia el sur de la península. Y ahí es donde empieza el cuestionamiento, ¿no? Si esa Junta Central de Sevilla no está más, el virrey,
fue elegido por esa Junta Central, ¿debe seguir en su cargo? La respuesta sabemos que va a ser no. Si el Cabildo Abierto va a debatir eso, y después la presión de ciertos sectores, que serían más que nada los sectores liberales, abogados, comerciantes. Imagínense que existía un monopolio comercial y eso ataba bastante a los intereses económicos de este sector de la población, lo que sería la burguesía, la clase media, que siempre quiso, ¿sí?, abrir un poco más el comercio al exterior, sobre todo entablar relaciones con Gran Bretaña. Y recuerden las invasiones inglesas, ¿sí? Ese momento, durante ese breve periodo en el cual los ingleses controlaron Buenos Aires, los comerciantes aceptaron con mucho gusto la posibilidad de poder comercializar con cualquier nación y no solamente con España, que era lo que establecía el monopolio comercial. Entonces, cuando los ingleses son expulsados, estos sectores de nuevo van a empezar a añorar, ¿no? Van a decir, ojalá volvamos a ese momento de libertad económica. Creo que estos serían los elementos principales a tener en cuenta. Obviamente están los ideológicos que vienen arrastrándose de mucho tiempo, como pueden ser los ideales de la Revolución Francesa, de la Ilustración, y también, ¿por qué no?, los movimientos previos, las revueltas previas que se dieron en América, ya sea en el mismo Virreinato de Río de la Plata, como en Centroamérica, el ejemplo de Haití, o por qué no, una influencia muy fuerte tuvo la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Qué mejor ejemplo de una colonia como la de Estados Unidos, que logró independizarse de la nación más potente, más pujante de ese entonces, que era Gran Bretaña. Si Inglaterra era una potencia, si los británicos eran la nación más desarrollada del mundo, y los colonos ingleses, los estadounidenses, digamos, lograron independizarse, ¿cómo no iban a poder hacer eso las colonias españolas, cuando lo que se estaba viendo en España era una monarquía en decadencia? La situación para 1810 en Buenos Aires era extremadamente compleja. Tenemos que entender que además de los acontecimientos externos, sucedían muchas cosas por estos pagos. Esos acontecimientos externos habían tenido una fuerte influencia, ¿sí? La primera, por ahí la más importante, es la de las invasiones inglesas. Las invasiones inglesas provocaron, por un lado, una serie de cuestionamientos locales a la corona española, debido a que había quedado muy en evidencia el hecho de que no habían podido proteger la ciudad de Buenos Aires, debido a, bueno, a los líos que ellos tenían del otro lado del océano. Entonces, estos cuestionamientos se tradujeron en cuestionamientos directos a la autoridad colonial. Por otro lado, el hecho de que Buenos Aires haya tenido que defenderse por sí misma provoca un proceso de creciente militarización de la sociedad, ¿sí? La conformación de milicias, y muchas de ellas conformadas y alimentadas por las clases populares. La gente común comenzó a armarse y a unirse a estas milicias. Esto es importante porque no se trataba de un ejército profesional, sino de vecinos de la ciudad, que ya sea por un sentimiento patriótico o por la oportunidad de ascenso social que brindaba el ejército, fueron uniéndose a las filas de las distintas milicias que surgen. La más importante va a ser el regimiento de patricios, y el hecho de tener una milicia hace que de alguna manera la ciudad de Buenos Aires sea capaz de tener una fuerza que le garantice el orden interno y el hecho de poder protegerse ante una amenaza externa. Otro factor a tener en cuenta de lo que sucedía en Buenos Aires es que es una ciudad profundamente comercial, ¿sí? El puerto le da esa característica. Y al no haber sido históricamente capital del virreinato, como sí lo era Lima en su momento, es un puerto que históricamente se dedicó al contrabando. Por lo tanto, las invasiones inglesas también presentaron por primera vez una posibilidad real de establecer un libre comercio. Recuerden que el comercio era de características fundamentalmente monopólicas. España controlaba
a quién se le compraba y a quién se le vendía, y casi siempre era estrictamente España. Entonces, en Buenos Aires, para 1810, comienza a surgir una clase burguesa, una clase comerciante muy poderosa, que influía muchísimo en la actividad política y que incluso era parte de la actividad política. Muchos de ellos se dedicaron a la misma. Por otro lado, las ideas de la Ilustración habían penetrado fuertemente en la mentalidad colectiva de Buenos Aires, ¿sí? Y ya había incluso referentes intelectuales que pregonaban estas ideas. Ideas relacionadas a la Revolución Francesa, influenciadas fuertemente por la independencia de los Estados Unidos y por los pensadores clásicos de la Ilustración, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, etc. Bien, si tenemos que hablar de los miembros más importantes de la primera junta, es necesario aclarar que todos tuvieron su participación y que en mayor o en menor medida fueron importantes. Ahora, si tenemos que por ahí empezar a pensar cuáles nos pueden ayudar a entender mejor el proceso, tenemos que mirar quizás lo que son las dos principales figuras del primer gobierno patrio. El primero que tenemos que mirar es a Cornelio Saavedra. Saavedra fue presidente de la primera junta y su importancia radica en que era el jefe del regimiento de patricios. Por lo tanto, él tenía principal control sobre ese factor tan importante que mencionamos anteriormente, que eran las milicias en Buenos Aires. Ese factor le va a dar un poder importantísimo y una gran ascendencia sobre ese primer gobierno. Saavedra representaba lo que nosotros podríamos llamar el ala moderada o conservadora de la revolución. Ese sector lo que representaba eran ideas conciliadoras o conciliatorias hacia España, y si bien que buscaban la posibilidad de un autogobierno, ese autogobierno buscaban hacerlo en nombre de Fernando VII y no aspiraban a una independencia inmediata, por decirlo así. El otro importante personaje de la revolución es Mariano Moreno. Moreno pertenecía a lo que nosotros podemos llamar el sector más radical de la Revolución de Mayo. Es un sector que intenta abogar por la independencia inmediata y por cortar todo lazo con la corona española. También tiene una tarea bastante importante en lo que tiene que ver con la difusión de ideas principalmente relacionadas con la Ilustración, con las distintas ideas surgidas a partir de la Revolución Francesa y mucha inspiración en la independencia de Estados Unidos. A este grupo también pertenecen personajes como Castelli o el mismo Belgrano, y es importante tener en cuenta estos debates porque a pesar de que la primera junta se disuelve ese mismo año, a fin de año, las discusiones que se van a dar acá van a marcar la agenda política por lo menos en los próximos 10 años hasta que termine la guerra por la independencia. Básicamente entonces lo que ocurría en nuestro territorio era que había una gran confusión porque las noticias llegaban distorsionadas acerca de qué estaba ocurriendo con el rey en España y frente a toda esta confusión las autoridades, ¿sí?, tanto eclesiásticas como políticas, empiezan a formar lo que se llamaron las primeras juntas, ¿sí? Y acá es el momento en que el 25 de mayo de 1810 se conforma la primera junta de gobierno para tratar de sobrellevar o de solventar esta situación en la cual el rey ya no ejercía legítimamente su poder. Estos representantes de las primeras juntas son aquellos ciudadanos criollos que empiezan a tratar de llevar a cabo y solucionar, ¿sí?, un poco esto de la representación del rey en el territorio americano. En un primer momento todavía, como dije anteriormente, estamos ligados íntimamente a el poder del rey y todavía no se piensa en destituir esa autoridad, sino que se gobierna en representación del mismo.
Siguiendo entonces con esta línea, podríamos decir que en América lo que estaba ocurriendo era que empiezan a llegar estas ideas porque nuestros padres de la patria, como por ejemplo San Martín, Bolívar, ¿sí? O'Higgins, eran todos militares que en el caso, por ejemplo, exclusivamente de San Martín, había sido formado en Europa durante la Revolución Francesa. Entonces, si bien acá no es cuestionable todavía hasta ese momento, estamos a 6 años de la independencia todavía, no es cuestionable el hecho de que se va a reemplazar el poder del rey, ¿sí? Pero sí son conscientes de que hay un gran vacío de ese poder y que hay que hacer algo con esto, frente a que el virrey tampoco está cumpliendo con las expectativas de los criollos. Entonces se empieza a replantear esta alternativa de reemplazar el poder del rey. Obviamente no entra en la cabeza de los criollos aún el hecho de destituir al rey de España como la cabeza del poder, porque todavía no hay una ideología, ¿sí?, tan fuerte, tan marcada en nuestro territorio, que permita a toda la población y a los grandes militares llevar a cabo esta empresa. San Martín todavía no piensa en esto, sino que es más bien la Revolución de Mayo es una consecuencia la independencia es una consecuencia de la Revolución de Mayo, ¿sí? No es el objetivo la independencia todavía en este momento, sino que más bien va a ser a futuro una consecuencia. Por ende, en América estaban pasando estas cuestiones, ¿sí? Se estaba tratando de cubrir lo que ocurría en Europa, ¿sí? Que se da la revolución, se genera dentro del nuevo gobierno, dentro de la Junta, un conflicto entre dos facciones que están lideradas por un lado por el presidente de la Junta, Cornelio Saavedra, y por el otro, uno de los secretarios, Mariano Moreno. Obviamente alrededor suyo se generan justamente esas facciones, ¿no?, que acompañarán a uno o a otro de estos dos grandes liderazgos que se originan el 25 de mayo. En esencia, digamos, el conflicto tiene que ver con qué hacer con la revolución, es decir, transformarla en algo únicamente porteño, en algo que se da en la ciudad de Buenos Aires, y es ahí en el centro de lo que va a ser las Provincias Unidas de Río de la Plata que se tomen todas las decisiones, o en realidad pensando en el amplio territorio de lo que era anteriormente el virreinato, que no solamente era la Argentina, sino que también incluía Uruguay, parte de Brasil, Paraguay, Bolivia, parte de Chile. Tratar de que también esas regiones enviaran representantes a la Junta para que la decisión fuera lo más amplia posible. Bueno, este enfrentamiento va a estar latente, ¿no?, y se va a resolver. Una de las consecuencias, sin lugar a dudas, de la revolución es con la participación o la incorporación de nuevos diputados que se suman a la Junta, y que termina transformándose en Junta Grande. Esa incorporación va a ir acompañada de conflictos, ¿sí? No solo conflictos en Buenos Aires, sino también en las diferentes regiones de las Provincias Unidas. Ahí comienza, de alguna manera, lo que va a ser esa guerra, esa guerra de independencia entre los revolucionarios y los contrarrevolucionarios, ¿sí?, ya sea en Córdoba con Liniers o en Uruguay, en Montevideo más específicamente, en Paraguay, ¿no? Sabemos que Belgrano va a comandar varios de los ejércitos en estas campañas de independencia. Digamos que no la va a tener fácil la revolución, si bien pensamos en que el hecho en sí es realmente determinante, los conflictos van a continuar. Y podríamos decir, ¿por qué no?, que los conflictos continúan hasta el día de hoy, ¿no? Esa idea de Buenos Aires y el resto de las provincias, ¿no?, que habitualmente decimos Buenos Aires y el interior.
cuanto a cuál es el significado que puede llegar a tener la Revolución de Mayo, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones básicas, ¿sí? Lo que significó esta revolución, a mi juicio, desde mi punto de vista y desde mi parecer, por todos los sustentos históricos con los que nos manejamos, la revolución fue el puntapié inicial para lo que fue luego el proceso de independencia. Insisto nuevamente en estos términos, ¿sí? En la importancia y el contenido de los términos, en que la revolución es un cambio, ¿sí?, importante en el paradigma social, y que la historia es el resultado de una serie de procesos que inician y terminan, pero que en el transcurso es que se van desarrollando los grandes acontecimientos históricos, ¿sí? En el caso de la revolución fue el inicio justamente del proceso de independencia, ¿sí? Tenemos que atribuirle un carácter o un valor esencial. Yo creo que la revolución fue eso, fue esencial para que se dieran los cambios a nivel social, a nivel político, a nivel económico y a nivel cultural en nuestra región, ¿sí? Sin esa revolución, pero a su vez sin entender lo que significó la Revolución Francesa a nivel mundial, no podemos entender el proceso de independencia. No hubiera sido posible la independencia, no se hubiera logrado, ¿sí?, llevar a cabo ese proceso. Y siempre tenemos que tener presente que la historia es una sucesión, ¿sí?, de hechos que finalizan con el acontecimiento propiamente, como en este caso puede llegar a ser la independencia de un país, de una nación o de todo un continente. Para pensar qué significó la Revolución de Mayo, sin restarle importancia, hay que entender que fue parte de un proceso muchísimo más amplio, que a corto plazo implicó una posibilidad de autogobierno. A mediano podemos pensar en la independencia definitiva, y a largo plazo, muchas décadas después, se puede empezar a pensar en un Estado nacional conformado. También es importante inscribir el proceso de la Revolución de Mayo en un proceso por lo menos regional, ¿sí? No era el único lugar en donde empezaron movimientos independentistas, no es tampoco el primero, ¿sí? Son experiencias complejas y variadas entre sí, pero parte de este enorme rompecabezas que es la historia. Y también creo que de la Revolución de Mayo es importante destacar que de alguna manera representó una ampliación de la participación política de muchísimos sectores que hasta ese momento resultaban invisibilizados. Uno de ellos son los sectores populares, que al ir uniéndose a las distintas milicias que se conforman para esta época, encuentran quizás por primera vez una posibilidad o una manera de participar e influenciar la vida política de Buenos Aires. Asimismo, también esto representa la chance del ascenso social, ¿sí?, de mejorar de alguna manera sus condiciones materiales de vida. Otro de estos sectores postergados y que van a empezar de a poquito a visibilizarse luego de la Revolución de Mayo son los esclavos en Buenos Aires. Van a pasar un par de años, de hecho recién en 1813, con la asamblea del año 13, se va a dictaminar la libertad de vientres, que es un primer paso en lo que luego de varias décadas se va a transformar en la abolición definitiva de la esclavitud en nuestro país. Digo esto porque soy un convencido de que la historia es algo que debe ser pensado y repensado constantemente, debe ser sometido a distintas miradas, un mismo proceso puede ser interpretado de distintas maneras, puede observarse desde distintos actores, distintos grupos sociales, y esa tarea nos corresponde a quienes estamos hoy. Se puede hacer desde ámbitos académicos y se debe hacer en la escuela. Así que creo que más allá de lo que significó el 25 de mayo, creo que hoy
significa una linda oportunidad para todos los años seguir repensando este proceso, someterlo a discusión y traerlo al aula y hacerlo vida constantemente, volver a recrearlo una y otra vez a través de esta disciplina. La trascendencia de la revolución, bueno, creo que es innegable que 210 años después todavía sigue siendo un hito, digamos, un acontecimiento relevante para la historia de nuestro país. Tiene que quedar bien claro que no es la independencia esto, ¿no? Dentro de los 9 integrantes que se formaron ese 25 de mayo, 2 de ellos eran españoles peninsulares, habían nacido directamente en Europa, eran comerciantes, y que el gobierno se conoció como Junta Provisional en nombre de Fernando VII. Digamos que es relevante para considerar, pero no hay que equivocar, digamos, y relacionar automáticamente con la independencia. Y también creo, por la independencia es 6 años después, también creo que muchas veces se pone en eje o en cuestión a España como lo malo, ¿no? Al gobierno español como lo negativo, como que era una autoridad que ya había caducado, que era conservadora, que no aceptaba, digamos, el liberalismo que supuestamente predominaba en gran parte de Europa y del mundo, podríamos decir. Yo considero que no es tan así, ¿sí? Considero que también que de España somos hijos legítimos, ¿no? de esa cultura, ya sea a partir de nuestro idioma, nuestra religión, y diferentes aspectos que se dieron en ese momento y se fueron dando también durante el siglo XIX y XX, ¿no? Se creó como también lo que se conoce habitualmente como una leyenda negra sobre la colonia española, sobre la imposición que quiso hacer de sus ideas, de sus objetivos económicos. Creo que la revolución tiene que ser reconocida como un hecho importantísimo para nuestra historia, pero sin negar la importancia que España tuvo para lo que somos hoy en día todas las culturas americanas y la Argentina en particular, ¿sí? Y sí es cierto también que se confunde mucho, como dije recién, lo que es independencia con revolución. La independencia va a ser un acontecimiento posterior. Lo que ahora se está dando es el origen en ese 25 de mayo de 1810, lo que se está observando es el origen de lo que luego va a ser la Argentina.